Kybalión es un libro que yo he hecho muchos videos, no sé si en este canal, pero sí en otro canal que tengo, se llama Mariano Carucci, el canal Carixi, me parece. En ese canal yo he hecho 9 videos explicando los principios del Kybalión. Son los principios del universo, cómo está hecho, cómo funciona el universo a nivel espiritual o metafísico y por supuesto a nivel físico, y cómo entender, cómo vivir dentro de esas leyes. Una de esas leyes, la número 4, se llama polaridad. Bueno, la polaridad se enuncia de esta manera. Todo es dual, todo tiene polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y desemejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos. En naturaleza. Difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Yo voy a compartirles una parte final de este capítulo que dice cómo todo puede ser transformado dentro de los polos de la polaridad, es decir, por ejemplo, el frío en calor, la valentía en cobardía o la cobardía en valentía, el amor en odio. O sea, todo es relativo y va por una línea de avance o de retroceso, donde se eleva la vibración o baja. Si uno trabaja sobre la línea de vibración, por ejemplo, la pobreza y la riqueza, es decir, hay una energía de pobreza que atrae más pobreza y una energía de abundancia que atrae abundancia. Cuando uno eleva la vibración en esa línea de trabajo, se modifica la manifestación. Acá yo les voy leyendo y voy explicando. Dice, los discípulos familiarizados con los procedimientos mediante los cuales producen las diversas escuelas de ciencia mental, por ejemplo Unity, o bueno, lo que ustedes conocen como metafísica de Connie Méndez, o Emmett Fox, todas esas escuelas que usan el poder de pensamiento para cambiar su vida, digamos, que ya empezaban en el siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos. Este libro es de 1900, así que imagínense todo lo que vino después. Dice, los discípulos familiarizados con los procedimientos mediante los cuales producen las diversas escuelas de ciencia mental cambios en los estados mentales de sus seguidores, quizás no comprendan fácilmente cuál es el principio que se oculta tras esos cambios. Pero no obstante, una vez que se ha entendido el principio de polaridad, se ve inmediatamente que esos cambios mentales son ocasionados por un cambio de polaridad, por un deslizamiento a lo largo de la misma escala. Este cambio no es de la naturaleza de transmutar una cosa en otra completamente diferente, sino que se reduce a un simple cambio de grado de la misma cosa, lo que es una diferencia importantísima. Por ejemplo, y sacando un ejemplo del mundo físico, es imposible cambiar el calor en agudeza o filosidad o pesadez
o elevación, etc. Pero puede ser fácilmente transmutado el calor en frío. Con solo amortiguar la vibración, o sea, si bajo la vibración, obtengo frío. De la misma manera, el odio y el amor son recíprocamente transmutables. Así como el miedo se puede transmutar en valor. Pero el miedo no puede transformarse en amor. O sea, el miedo se te puede transformar en valor, porque el concepto de miedo es lo contrario del concepto de valor. Y la vibración del miedo se transmuta en valentía, cuando uno eleva la vibración. Y la vibración del odio, que es repulsión, se transforma en amor cuando elevo la vibración y se transforma en acercamiento, en unidad, que es el amor. El miedo no se puede transformar, el valor no se puede transformar en odio. Son líneas distintas de transmutación y transformación según el principio de polaridad. Entender el principio de polaridad implica saber cuáles son los opuestos y trabajar sobre la línea de esos opuestos. ¿Se comprende? Se comprenderá fácilmente que, tanto en los estados mentales como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivo y negativo respectivamente. O sea, podemos llamarle a un polo positivo y a otro polo negativo dentro de esas líneas de polaridad, por ejemplo, entre la valentía y el miedo, o entre el miedo y la valentía, y entre el odio y el amor, hay dos polos. Diríamos, el amor es positivo, el odio negativo. El valor es positivo, el miedo negativo. ¿Está? Entonces, ¿cómo transformar las cosas en positivas? Mediante esta elevación de la vibración. El amor es positivo respecto al odio, el valor es positivo respecto del miedo, la actividad es positiva respecto de la inercia. Y también se notará, aún desconociendo el principio de vibración, que el polo positivo parece ser de grado superior que el negativo, pudiendo aquel, o sea, el polo positivo, dominar al polo negativo fácilmente. La tendencia de la naturaleza es en dirección a la actividad dominante del polo positivo. El polo positivo, el amor, el valor, la belleza, la abundancia, la felicidad, dominan a la tristeza, al miedo, al odio. El polo positivo tiende a dominar. Además del cambio de los polos de los propios estados mentales, mediante la aplicación del arte de la polarización, repito, además del cambio de los polos de los propios estados mentales mediante la aplicación del arte de la polarización, el fenómeno de la influencia mental en sus múltiples fases demuestra que el principio puede extenderse hasta abarcar los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra, de lo que tanto ha sido escrito en los últimos años. Cuando se comprende que la inducción mental es posible, inducción mental, esto es, que los estados mentales pueden producirse por inducción de los demás, entonces se verá cómo puede comunicarse a otro cierta clase de vibración o polaridad. O sea, vos podés contagiar a alguien, podés inducirlo a ser más valiente, o más amoroso, o más abundante. Como, por ejemplo, uno tiene frío y alguien lo abraza y siente calor. A nivel mental, hay personas que influyen sobre otras. Hay personas de gran energía, que son grandes líderes, que son capaces de contagiar a toda una población con sus pensamientos, con sus palabras, con sus acciones, de inducirlos.
Entonces, cierta clase de vibración o polaridad, cambiándose así la polarización de la mente entera. La mayoría de los resultados obtenidos mediante los tratamientos mentales, por ejemplo, un decreto, una invocación, una oración, se obtienen según el principio de polaridad. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y temerosa. Un científico de la mente que conoce estos principios eleva su propia mentalidad al deseado grado de vibración mediante su voluntad previamente ejercitada. Acuérdense que el principio de la magia es la voluntad, radica en la voluntad. Ahí está la base de la magia, el poder, es la voluntad. Entonces dice, eleva su propia mentalidad, el científico mental, al deseado grado de vibración mediante su voluntad previamente ejercitada, y de esta manera obtiene obtiene la polarización requerida en su propia mentalidad. Entonces, una vez que se eleva a ese nivel, por inducción, produce un estado mental análogo en el otro, en la otra persona, a quien quiere cambiar, siendo el resultado que las vibraciones de éste se intensifican y el paciente se polariza hacia el polo positivo de la escala. O sea, alguien le puede llenar de valor a otra persona que tiene miedo, por ejemplo. El paciente se polariza hacia al polo positivo de la escala. Por ejemplo, en la salud, la gente que cura, los curadores, ¿qué hacen? Elevan la vibración. Eso hacía Jesús. Jesús tenía una alta vibración, que en contacto con él, la gente se curaba. Ha pasado con muchas personas. Tienen una vibración, un aura, que es de salud. Y eso transmuta y sana por milagro. Siendo el resultado que las vibraciones de este se intensifican y el paciente se polariza hacia el polo positivo de la escala en vez de polarizarse hacia el... Quiero aclarar que Jesús, Moisés, muchos seres que hacían estos llamados milagros, en realidad eran maestros herméticos. Acuérdense que este libro es un libro de la tradición hermética, que significa un conocimiento que había en Egipto, que todos los sabios de la época iban a estudiar ahí. Por ejemplo, Platón, por ejemplo, Pitágoras, todos estudiaron en Egipto. O sea, después lo transformaron en sus conocimientos propios de su cultura, escritos en griego, pero que ellos lo aprendían en Egipto. En vez de polarizarse hacia el polo positivo de la escala, en vez de polarizarse hacia el negativo y sus temores, dice, por inducción produce un estado mental análogo en el otro, siendo el resultado que las vibraciones de este se intensifican y el paciente se polariza hacia el polo positivo de la escala, en vez de polarizarse hacia el negativo, y sus temores, melancolía, etc., se transforman en valor, contento, o sea, alegría, y parecidos estados internos. Un poco de meditación sobre el asunto demostrará que esos cambios mentales se efectúan casi todos a lo largo de las líneas de polarización, siendo el cambio más bien cuestión de grado que de clase. O sea, no es que cambia, es la misma cosa, solo que cambia a otro nivel. ¿Sí? El conocimiento de este gran principio hermético, que es la polaridad, el principio de polaridad, permitirá comprender mejor los propios estados mentales, así como los estados mentales de los demás. Y se verá que esos estados, ¿vieron esa gente que tiene ciclotimia o que de pronto está arriba y abajo? Bueno, son ascensos y descensos por las polaridades. El maestro hermético lo que hace es dominar eso, no se deja llevar, arrastrar por esos flujos, digamos, sino que mantiene un dominio y eleva la vibración al punto donde quiere tenerla y sostenerla.
se verá que estos estados son puramente cuestión de grados y al comprobar el hecho podrá elevar las vibraciones interiores a voluntad, cambiando su polaridad, haciéndose dueño de sus pensamientos, en vez de ser su esclavo y servidor, lo que enseñaban los griegos, los estoicos, los platónicos, los peripatéticos, los pitagóricos, ¿no? El dominio de sí. Los chinos hablaban del dominio de sí, los egipcios. Este conocimiento le permitirá además ayudar a otros inteligentemente cambiando, mediante los métodos apropiados, su polaridad. Es muy conveniente familiarizarse con este principio porque su comprensión correcta arrojará muchísima luz sobre problemas difíciles y oscuros. Bueno,